porque tú no perdonas a los demás, ¿sabes? Aprende a perdonar. Su hijo, bro, se parece. Está los dos muy guapo. ¡Aleluya! Sí, amén. Está sano ahorita en el nombre de Jesús. Amén. Está sano en el nombre de Jesús. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aleluya, aleluya. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Yo voy a seguir para que aprenda a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aleluya. Ese es el tema. Quiero que se lo memoricen. Aprende a perdonar. Porque si no se lo memorizan, no lo van a hacer. Amén. Aprende a perdonar. Aleluya. Aprende a perdonar. Aleluya. Vamos para que se lo den para acá. Amén. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar, sierva. Varona, aprende a perdonar. Aleluya. Y le digo, aprende a perdonar. 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 ¿Para qué se lo memorizan, hermano? ¿Cuál es el tema? Aprende a perdonar. Si no se lo memorizan, hay que mandarlos a la escuela otra vez. Aprende a perdonar. 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 Aleluya, aleluya. Aprende a perdonar. Aunque la vida vaya maltratado, tenemos que aprender a perdonar. Ya no carguemos más en nuestra vida el pasado. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar, niño. Aleluya. Aprende a perdonar, mi amor. Está bueno el dulce, mi hijo. Está bueno. A la casa de Dios se come dulce. Aprende a perdonar. La casa de Dios es sagrado. Es un templo santísimo. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aleluya. Aprende a perdonar. Brother, aprende a perdonar, camarógrafo. Aleluya. Dile, Señor. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Es su nieta, su hija. Su nieta. Yo le gané, tengo 5. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. ¿You speak Spanish? Alright. Ok, yo no pico inglés. Aprende a perdonar. Yo pico más que francés y africano. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Aleluya. Aprende a perdonar. Por allá aprendan a perdonar. Aleluya. Por acá aprendan a perdonar. Aleluya. ¿No se me quedó nadie? ¿Le saludé, verdad? Aprende a perdonar, pastor. ¿Y a usted también? Ah, bueno, está bien. Pues doble bendición. El tema de esta tarde es aprende a perdonar. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tú me traes este tipo de tema? ¿Por qué usas a mi esposa para que confirme? Puede sentarse, hermano, siéntese. Ya, pues si no se me va a casar. Aunque yo sé que están casados todos, pero se me va a casar más. ¿Usted sabe lo que es la palabra perdón? ¿Tienen aún una remota idea de lo que significa perdón? Es doctrina distintiva del cristianismo y expresión de una experiencia espiritual. Presupone 3 cosas: que el hombre ha pecado, es decir, ha infringido a la ley divina, pecado. 2, que ha reconocido su falta y está arrepentido, Marcos 1:4, arrepentimiento, y que Dios es su amor y en su gracia ha remitido la culpa y ha puesto en medio para que el hombre reciba el perdón. El perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que renueva el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, pueblo? ¿Me entendieron o no me entendieron? Porque yo voy a hablar tan rápido. ¿Usted me entiende, hermana? Porque usted nunca me entiende cuando yo predico. La idea básica del perdón, cuando se usa en relación con el pecado, es la de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar la reconciliación, evitar el pecado. Si el perdón que solo Dios puede conceder al hombre está irremisiblemente
condenado a la perdición eterna. Por eso el mensaje del perdón es una maravillosa esperanza de vida. Ustedes dirán, ¿por qué el perdón? Porque hay veces, hermanos, que en nuestra vida, como seres humanos, como hermanos, como familia, posiblemente en aquellos tiempos que no teníamos a Dios en nuestro corazón, nos echamos en enemistad o en pleito con el primo, con el hermano, con el tío, con el sobrino, qué sé yo, con quién tuviste el problema. Y venimos arrastrando esa deuda encima de nosotros, y por eso es que a veces no prosperamos, no somos bendecidos y no somos llenos de la unción de lo alto, porque no hemos aprendido a perdonar a aquel que nos hizo daño, aunque nosotros hayamos sido los culpables muchas veces. Porque a veces que nosotros somos los culpables y a veces somos los inocentes. Pero cuando aprendemos a perdonar, suceden cosas sobrenaturales. Posiblemente tuviste en tu niñez, por tu papá o por tu mamá, que te maltrataba, que te golpeaba, que no sé cuántas cosas te hacían, y todavía tú sigues cargando ese rencor en tu corazón, el cual no deja que Dios te bendiga, el cual no deja que Dios te prospere, el cual no te deja tranquilo. Y muchas veces te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué que no nos hemos permitido perdonar? Pero muchas veces venimos, perdonamos a nuestros familiares, perdonamos a nuestros primos, a nuestro papá, a nuestra mamá. Los perdonamos, pero hay una cosa, que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso es peor todavía. Eso es peor todavía, porque si no nos aprendemos a perdonar a nosotros mismos, no podemos perdonar a otros. Podemos decir, yo lo perdoné, ya pasó, pero si no has aprendido a perdonarte a ti mismo, no has logrado nada. Y vemos aquí en esta lectura bíblica un hombre que tenía una deuda con su boss o con su supervisor, o con el que le encargaba, tenía que pagarle los impuestos. Y vemos que este hombre le dijo, vende todo para que paguen mi deuda. Pero quiero decirte algo, amado hermano y amado amigo. Hubo alguien que en la cruz del Calvario pagó tu deuda. Pagó tu deuda y su nombre es Jesús. Ese hombre murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Muchas veces decimos los judíos lo crucificaron. Muchas veces decimos los romanos lo crucificaron. Pero quiero decirle que nosotros crucificamos a Cristo. Cuando andamos en el pecado, cuando andamos en el delito, cuando andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, estamos clavando a Cristo en la cruz del Calvario nuevamente. Pero Él, como Él vino a morir, cuando tú vienes a Él, la remisión de tus pecados, todos tus pecados son perdonados, y ya no vas a ser un cargo de juicio. Muchas veces decimos, no, que los judíos fueron de nosotros. Por causa de nosotros Jesús murió en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y muchas veces no sabemos agradecer ese amor. Hoy este hombre lo golpearon porque él vino en carne, no vino en espíritu. Él vino en carne, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, lo azotaron, y la única palabra que salió de él en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Y hay veces que nosotros nos perdonamos, seguimos cargando ese rencor en nuestro corazón, ese rencor que no nos ayuda a seguir adelante, ese rencor que nos ayuda y seguimos menguando, en vez de seguir prosperando, porque tenemos ese rencor y no hemos sabido perdonar, y sobre todo no hemos aprendido a perdonar a nosotros mismos. Vemos que este hombre, y esta lectura bíblica, este hombre
se dobló de rodillas ante su jefe y le dijo: perdóname. Y dice la palabra que este hombre se conmovió. Sabemos que esto fue una parábola que Jesús estaba dando. Amén. Y vemos que este hombre le perdonó la deuda de 10,000 talentos a ese hombre. Y si buscamos más para abajo, fue perdonado esa deuda. Y Dios en esta tarde quiere perdonarte de esa deuda. Dios en esta tarde quiere que tú aprendas a perdonarte, a perdonar a otros y aprendas a perdonarte a ti mismo. Porque si tú no aprendes a perdonarte, no vas a lograr nada en tu vida y vas a seguir cargando ese rencor, ese odio, esas ataduras. Podemos llevar 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero si no hemos aprendido a perdonar, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y dice que la paga del pecado es muerte. Te pregunto, ¿te gustaría quemarte en el infierno con 30 años en la iglesia, 40 años? ¿Te gustaría? Pues perdónate a ti mismo y perdona a los demás que te hicieron daño. Porque cuando aprendes a perdonar y amar a tu hermano, hay veces que un hermano con una mirada te ofende. Hay veces que el pastor con una mirada te ofende. Que tú piensas que te está ofendiendo. Oye, y vienes a la iglesia por venir, pero hay veces que ni le hablas al pastor ni nada, a la voz del nombre de Jehová, porque estás cargando ese rencor. Hay veces que a la iglesia te vas para no verle la cara al pastor, pero aquí de Río es pequeñito y vas a seguir viendo la cara al pastor. Alaba a Jehová. Por eso tienes que aprender a perdonar. Posiblemente no lo hizo con una manera negativa, posiblemente en ese momento se encontraba pensando en tantos problemas, en tantas situaciones, y posiblemente no te sentiste ofendido, o porque el pastor no te saludó, o porque el hermano no te saludó, o porque la pastora no te saludó, o porque la otra hermana no te saludó. Oye, mira, y le va y dice: la hermana no me saludó. Oye, somos buenos para criticar. Somos buenos para criticar, porque no nos hemos aprendido a perdonar nosotros mismos, ni a perdonar a los demás. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, suceden cosas sobrenaturales. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, suceden cosas que tú no te imaginas en tu vida. Cuando tú aprendes a perdonar, suceden cosas sobrenaturales. Aleluya. Yo sé que tú me comprendes de lo que estamos hablando, aunque digas las veces que me estás comprendiendo. Aleluya. Por eso tenemos que aprender a perdonarnos. Y vemos que este hombre que fue perdonado por ese hombre, oye, encontró otro, y tú sabes qué hizo, no le perdonó. ¿Y qué le dice la palabra? Dice que lo mandó a echarle ¿en dónde? Y mira lo que dice aquí. Dice: entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Un hombre que no le debía tantos talentos, que no le debía tanto dinero, no le perdonó. Y este hombre que tenía una deuda alta, su rey le perdonó. Le pregunto a ustedes, si Dios perdonó a esas personas que le escupieron, que en vez de agua le dieron vinagre, yo quiero que ustedes se imaginen que le crucificaron, que le azotaron, que se le marcaban los azotes en su cuerpo. Oye, este hombre lo único que salió: perdónenlo porque no saben lo que hacen. Y ustedes no han aprendido a perdonar, y sobre todo no se han aprendido a perdonar a ustedes mismos. Tenemos que aprender a perdonarnos, hermano, a perdonar a todo aquel que, aunque nos haya hecho daño a ellos, perdonarle. Aunque nos haya hecho lo que nos haya hecho, perdonarle. Porque Dios perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Ese hombre, yo creo que ustedes imaginen esa juventud, cómo lo maltrataron. Después le pusieron un madero. Oye, y según el madero le iban azotando también.